Buenos días, hermanos. Es un placer estar hoy día acá con ustedes y poderlos acompañar en este domingo reservado para el Señor. Y esta palabra venía a mí por una historia que yo viví hace muchos años, pero quiero decirles que existen en la vida muchos oficios y muchas actividades. Y muchas veces el hombre y la mujer no espera ser grande para poder desarrollar estas actividades o estos oficios. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, cuando tenía la edad de entre 8 y 12 años, que fui tratando de desarrollar distintos oficios y ir probando cuando era niño, ¿no? ¿Quién no ha vivido una etapa de niño de constructor? Cuando queríamos construir, yo construía caminos, me acuerdo. ¿O quién no ha querido en algún punto ser un carpintero? Y crear algo con maderas y clavarlas. ¿O quién no ha querido ser de repente un veterinario? Yo creo que muchos de nosotros debemos haber llegado un pajarito enfermo a la casa y hemos tratado de cuidarlo y de abrigarlo. eh, o de ser un pescador. A mí me dio una relación muy fuerte cuando era niño por pescar. Y yo pescaba en las acequias, pescaba en los estanques. Mi mamá se quería morir porque pescaba en unos sitios muy sucios, ¿no? Pero bueno, me gustaba pescar. Este, ¿Y quién de repente no ha traído los famosos pollitos a su casa para hacerlos crecer? Y uno pensaba que podían crecer y podían ser gallinas y poner huevos y ganar dinero. Yo creo que todos en nuestra infancia, de alguna manera, hemos tratado de desarrollar distintos oficios o actividades. O la de ser un cazador, ¿no? Yo he cazado lagartijas, he cazado mariposas, este, innumerables animalitos, ¿no? Eh, pero esta palabra venía a mí porque comencé a recordar una historia que yo viví cuando tenía más o menos 11 años, ¿no? Eh, Cuando tenía 11 años, nosotros vivíamos eh, en una casa frente a un parque y tenía un vecino que tenía un árbol enorme, ¿no? Y este árbol resulta que era un árbol de paltas. Quienes sabemos, el árbol de paltas toma pues muchos años en poder dar fruto, ¿no? Se dice que entre 5 y 6 años el árbol comienza a dar frutos, pero este era un árbol que tenía muchos años. Y yo vi, y me llamó mucho la atención la cantidad de paltas que tenía este árbol, ¿no? Estaba lleno de paltas. Entonces decidí, a mis cortos 11 años, sacar las paltas, ¿no? Entonces hice lo que yo llamé en ese momento un cazapaltas. ¿Y qué es un cazapaltas? Agarré una mochila, la abrí, el borde de la mochila saqué unos ganchos de ropa que en esa época eran de fierro y formé como un aro con los ganchos de ropa. Le até unos palos, un palo de escoba y también me fui, traje una caña y hice un palo como de 3 metros de largo y en esta mochila saqué un cuchillo de cocina de mi mamá y lo puse con el filo hacia adentro de la mochila y lo amarré. Entonces el principio era que yo con este palo me ponía debajo de la palta y jalaba la mochila y el cuchillo cortaba automáticamente lo que unía la palta con el árbol y la palta caía en esta mochila, ¿no? Entonces todo esto lo hice sin que nadie en mi casa supiera. No se dieron cuenta que faltaba un cuchillo, no se dieron cuenta que faltaban un par de palos de escoba por ahí, que en esa época no eran enrollables, los había tenido que romper, había encontrado unas escobas antiguas ahí y, y comencé a sacar las paltas. Entonces saqué una, 5, 10, 30, 50 y debo haber sacado, calculo yo, casi unas 100 paltas del árbol de paltas. Por supuesto, la saqué
y ya me había averiguado que las paltas se tienen que forrar en papel periódico para que se vayan madurando, y hice todo como una línea de producción de maduración de las paltas. Para todo esto nadie en mi casa sabía que yo había sacado 100 paltas del vecino, ¿no? Entonces, me acuerdo que las escondí en un lugar y me las iba comiendo solo hasta que después de 3 días sonó el timbre, ¿no? El timbre de la casa. Y bueno, era el vecino que quería hablar con mi mamá y quería pedirle que si por favor le podía devolver sus paltas. Entonces, mi mamá no sabía que yo había sacado una palta, no sabía cómo las había sacado, no sabía que me había subido al techo del segundo piso y prácticamente me había descolgado para sacar las paltas, pero bueno, finalmente mi mamá se molestó un poco conmigo, me hizo sacar las paltas y yo las sacaba de mis escondites y eran como que me sacara una pertenencia mía, ¿no? Como que si estuviese perdiendo algo. Finalmente le entregué las paltas, pero este ejemplo va porque hoy les quiero compartir sobre la ley de la cosecha, la ley de la siega. Y yo la verdad en esta historia había roto todos los principios de la siembra y la cosecha, porque solamente me había dedicado a sacar el beneficio de la siembra, que era el fruto, ¿no? Y yo pensaba esa historia de lo que yo había vivido hace más de 40 años, y lo comparaba con lo que mis hijos hoy, Martín y Micaela, viven respecto a la siembra y la cosecha. Ellos han estado haciendo un intento de tener un huerto en la casa y han sido muy preocupados de comprar las semillas, de sembrarlas, y la verdad que hemos visto cómo ha crecido hierba luisa, ha crecido el perejil, el culantro, la albahaca, una fresa, que creo que fue todo lo que salió, y la verdad que lo mejor que ha dado ese huerto ha sido unas lechugas de mi hija Micaela. Fueron como 6 o 8 lechugas que salieron, y salieron muy buenas, la verdad, nos las comimos rápidamente. Pero ahí ven ustedes la diferencia de la historia que yo les he contado de mi niñez, en donde yo solamente me enfocaba en el fruto, y ahora veo a mis hijos que se enfocan en sembrar, en cuidar para después cosechar, ¿no? Donde no han tenido mucho éxito ha sido en el brócoli. El brócoli hemos tenido varios intentos fallidos, o ellos han tenido varios intentos fallidos de poder que salga bien el fruto del brócoli. Pero la verdad y la realidad es que yo no tenía mucho conocimiento de cómo sembrar y cómo saldrían las cosas. Y yo creo que ellos tampoco, pero lo que sí puedo reconocer es que cuando tenían un cuidado de las cosas que ellos sembraban y una dedicación a ese cuidado, la cosecha era buena. Aunque a veces se relajaban y se olvidaban y se descuidaban y la cosecha se echaba un poco a perder. Y la realidad es que en la agricultura, que es un misterio para mí, la verdad, y para muchos de nosotros, hay algunas cosas que creo que todos sabemos, ¿no? Una de ellas es que uno tiene que sembrar para poder cegar o para poder cosechar. Normalmente cosechamos lo que sembramos. Tú no siembras algo y cosechas otra cosa, ¿no? Y normalmente cosechamos mucho más de lo que sembramos, ¿no? Tú siembras una pequeña semilla y de ahí salen muchos frutos, ¿no? Y también es claro que primero se siembra y después se cosecha. Algo que, por ejemplo, yo no sabía en la historia que le conté de las paltas. Yo pensé que todo era tan simple como ir y agarrarme las paltas del vecino y ya está, ¿no? Dentro de las leyes de la cosecha y de la siembra, una de las primeras cosas que tenemos que saber es dónde sembrar, en qué lugar sembrar.
cuál es el terreno adecuado para poder sembrar algo. La palabra lo dice claramente y está en Jeremías 4:3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Y muchas veces, tanto en lo natural como en lo espiritual, tenemos que saber dónde sembramos, en qué tipo de terreno sembramos. Muchos de nosotros sabemos y hemos leído muchas veces y hemos tenido talleres y bocaditos respecto a la parábola del sembrador, ¿no? Y ahí nos habla de los distintos lugares o distintos terrenos o las distintas tierras donde uno puede sembrar. Hablan del terreno en el camino, que implica la tierra dura, porque en el camino uno siempre transita y la tierra es muy dura. Hablan en pedregales, hablan de sembrar entre espinos y finalmente hablan en la buena tierra. Yo quiero leer la explicación que Jesús da a la parábola del sembrador y está en Mateo 13 del 18 al 23 y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, o sea, la tierra dura. La semilla ni siquiera entró porque estaba muy dura. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y acá están los 4 tipos de tierra donde uno debe sembrar, o donde uno puede sembrar. Uno debe tratar de sembrar en la buena tierra. Lo mismo se cumple en la siembra. Hay que preparar la tierra y hay que tener una buena tierra. Pero yendo al aspecto espiritual, ¿dónde creen ustedes que es el mejor lugar para sembrar espiritualmente? Acá, en nuestra iglesia, acá, en nuestra congregación. Acá está la buena tierra. Acá están dadas las condiciones para que la palabra sea escuchada, sea entendida y sea atesorada en los corazones de nuestros hermanos. Yo solamente quiero decir que el versículo principal de esta palabra está en Gálatas 6:7 y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la verdad que la palabra y la Biblia tienen sus propias leyes sobre la siega, las cuales vamos a examinar esta mañana. La primera es que la siembra y la siega son ineludibles. En Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú siembras, lo más probable es que eso segarás o eso cosecharás. Cualquier cosa que tú dediques, tu tiempo, tus recursos e incluso tu dinero, se puede convertir en un acto de siembra en tu vida. Y cosechar es la consecuencia de este acto, de las cosas que tú siembras en tu vida. Incluso si no siembras nada,
lo más probable es que no cosecharás nada. En Salmo 62, 12, la palabra nos dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces la siembra es ineludible. Muchas veces no escogemos qué sembrar. Muchas veces nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras reacciones son un proceso de siembra en nuestra vida alrededor de las personas que tocamos. Y muchas veces lo hacemos sin ni siquiera reparar que lo estamos haciendo. Sin ni siquiera darnos cuenta. Muchas veces no escogemos sembrar, pero sí sembramos con lo que decimos, con lo que hacemos, con cómo lo decimos. Y otro principio seguro es que, y fuerte, es que la cosecha es segura. No es como en lo natural, que tú puedes intentar sembrar una hortaliza y por ahí llueve mucho y la planta se marchita, o sale mucho sol y se quema, o viene un pájaro y se la come, o viene un bicho y le infecta y no hay cosecha por circunstancias exteriores o por un descuido de la persona que está cosechando. Por ejemplo, mis hijos plantaron el brócoli, ¿no? Cuando salió el brócoli tenía una cabecita así chiquitita, era una planta lindísima y tenía una cabecita en el medio lindísima, eran como un mini brócoli. Y yo escuchaba que ellos conversaban entre ellos y decían: no, ese no puede ser el brócoli porque no es el brócoli que nosotros conocemos, que es un brócoli grande, ¿no? Hay que esperar que crezca. Y bueno, esperaron que crezca y se puso amarillo y se cayó. Eso pasa en lo natural. Pero eso no sucede en lo espiritual. En Romanos 2, el versículo del 7 al 10, la palabra nos dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. La siega, hermanos, es segura. Lo que tú siembras tiene consecuencias, tiene una cosecha. Solamente el arrepentimiento que tú puedas tener delante de Dios va a romper esa relación entre lo que tú siembras y lo que tú ciegas, entre lo que tú siembras y entre lo que cosechas. Si tú has sembrado malas cosas y realmente tienes un arrepentimiento, es Dios que te va a librar de esa relación. Y eso se refiere a todas esas cosas malas que nosotros hacemos, que tenemos en nuestro corazón y que nosotros hacemos a nuestros seres queridos, a las personas con quien interactuamos, en general. Todas esas cosas que tienen consecuencias en nuestras vidas. A través del arrepentimiento seguramente podemos escapar de alguna de esas consecuencias, pero nunca podemos escapar de la responsabilidad final de nuestros actos. Otro principio que aprendemos en la palabra es que la siembra y la siega son correlativas. Hay una relación directa entre lo que sembramos y lo que cosechamos. Tú no puedes en lo natural sembrar papas y cosechar espárragos.
No puedes. Y en lo espiritual es igual. El mal produce mal y el bien produce bien. ¿Quién puede romper esta cadena? ¿Quién puede romper esta relación? En 1 Tesalonicenses 5:15 la palabra nos dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Solo con la ayuda del Señor puedes romper esa relación, puedes romper esa cadena. Pero generalmente la cosecha sigue la ley natural. Se saca lo que se siembra. E incluso, hermanos, hay que tener cuidado, porque generalmente la siembra y la siega están relacionados directamente, pero a veces no. A veces puede pasar que tú no recibes lo que tú esperas. La cosecha no puede solamente a veces estar limitado a lo que tú haces. Y un ejemplo claro en la palabra es el ejemplo del rey David. Qué terrible ver la siega de las vidas de nuestros hijos, del hijo de David. Todo lo que hizo David, que pudo tener aciertos y pecados, pero él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Miren incluso este versículo donde David le dice a Salomón, y está en Primera de Crónicas 28:20, dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ese era el deseo de un padre que había actuado mayoritariamente de una manera correcta, que había sembrado buenas cosas, que había sembrado buenas obras. Pero ¿cómo acabó Salomón? Está en Primera de Reyes 11:4. Dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y unos versículos más adelante, en el 9 al 13, dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, lo cual yo he elegido. Entonces tenemos todo lo que había sembrado Salomón. Había sembrado cosas malas, se había apartado de los estatutos y los mandamientos del Señor, de lo que Dios le había dicho. Él se había apartado, había sembrado malas cosas y tuvo su consecuencia, que es que el reino se dividiera. Pero aún las cosas buenas que había hecho David no fueron suficientes para que él evitara cosechar lo que él había sembrado. Otra ley de la siega es la proporcionalidad. Se obtiene una proporción de lo que se siembra. En 2 de Corintios 9:6 dice:
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto, hermanos, es para lo bueno y también para lo malo. Hay una relación directa. Tú siembras generosamente, cosechas generosamente. Siembras escasamente, cosechas escasamente. Pero muchas veces igual, lo que tú cosechas es más que lo que siembras. Dios es el que determina esas proporciones, pero nuestro trabajo es dedicarnos a sembrar cosas buenas, cosas agradables a Él. El tercer principio es que la siembra y la siega van en secuencia. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La siembra y la siega generalmente están separados por un periodo de tiempo. En lo natural, cuando tú siembras una planta, hay un periodo de tiempo de crecimiento de esa planta hasta que llega un punto donde puedes cosecharla. Y lo que dice este versículo es que muchas veces nosotros nos cansamos porque no tenemos el éxito que creemos que deberíamos tener por haber sembrado buenas cosas. Y el versículo dice, no nos cansemos, no dejes de, tenemos que seguir. El caminar de un creyente es un caminar de constancia, no es un caminar de rapidez fulminante, hay que ser constante. El versículo dice, no nos cansemos de hacer el bien, no pares, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Eso no lo controlamos nosotros, porque el tiempo es de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que el tiempo es del tiempo del Señor? Este espacio entre que tú siembras algo y tú cosechas, este tiempo el Señor nos ve. Este tiempo es importante para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere estar seguro que nosotros no actuamos y no obramos pensando en lo que vamos a cosechar, pensando en los beneficios, sino porque realmente creemos que esa es la manera de vivir una vida de acuerdo a sus preceptos, de actuar conforme a sus principios, de cómo comportarnos, de cómo hablamos, de cómo nos conducimos, de qué acciones tomamos. Dios mira con cuidado ese tiempo entre lo que tú siembras y entre lo que tú cosechas. Y no es como ese refrán que el mundo tiene, que dice, el fin justifica los medios. Eso no es una ley para Dios. Eso no se cumple para Dios. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor quiere ver ese proceso, quiere ver tu proceso y Él no se va a olvidar de todo lo que tú has hecho bien, de todas las veces en tu vida que tú has escogido el camino estrecho, de todas las veces en tu vida que tú has escogido la puerta estrecha. Él no se va a olvidar. Y quien finalmente te va a dar la victoria en esa cosecha es
Jesús. La victoria es de Jesús. No nos olvidemos. Nosotros y nuestra responsabilidad es permanecer haciendo la voluntad de Dios y esperar y estar en Él. En Hebreos 10:36 lo dice, porque os es necesaria la paciencia, pero para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es la vida eterna. Es que Jesús venga y que nos lleve y que vivamos esa vida eterna con Él. Lo dice en Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es la promesa que Jesús ha hecho para con nosotros. Y así es, hermanos. Lo que nos tenemos que preguntar esta mañana es, ¿qué estamos sembrando en nuestras vidas? ¿Qué estamos sembrando en nuestro hogar? ¿Qué estamos sembrando en nuestra casa? ¿Qué estamos sembrando en nuestro trabajo? ¿Qué estamos sembrando acá en nuestra iglesia? Y como consecuencia de eso, y ponernos delante de Dios y ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo de acuerdo a su voluntad y que no, podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué vamos a cegar? ¿Qué vamos a cosechar con todo esto que estamos haciendo? ¿Qué esperas tú de las acciones que estás haciendo, de lo que haces? ¿O simplemente has renunciado a sembrar porque no ves frutos en tu vida? No ves un éxito. Piensa, hermanos. Piensen, por favor. ¿Estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿De acuerdo a sus estatutos y sus mandamientos? ¿Qué testimonio estás teniendo en todos los aspectos de tu vida? Y para terminar, hermanos, y eso es algo muy personal, para mí hay una relación muy directa en cuando yo tengo estos momentos de oración con el Señor y cómo el Espíritu Santo lo siento y lo sentimos en nuestras oraciones. Y una manifestación del Espíritu Santo, al menos en mi oración y de repente también en las de ustedes, son las lágrimas. Son las lágrimas que podemos derramar, producto del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra oración. Y uno podría pensar en paralelo, sí, y esas lágrimas pueden coincidir con lo que necesita en lo natural una siembra. ¿Qué necesita una siembra? Necesita agua para crecer. Para alimentarse. E igual somos nosotros. Nosotros tenemos que poner en nuestra oración por delante al Señor lo que nosotros estamos sembrando en nuestra vida. Ahí es donde ponemos nuestras acciones, lo que decimos, lo que pensamos, las cosas más íntimas que de repente muchas personas no saben y solamente las sabemos nosotros. Allí es donde en esa oración
tú puedes romper esas cadenas, donde tú puedes romper esa relación entre las cosas que has sembrado mal y que no quieres cosechar mal, pidiéndole perdón a Dios sinceramente y arrepintiéndote de tus acciones. O si has hecho cosas buenas, encomendando esas buenas obras en las manos de Dios. Para acabar, podemos leer el Salmo 126, versículos 5 y 6, que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y hoy podemos derramar lágrimas, pero al final segaremos con regocijo. Es el deseo de Dios, hermanos amados, que en nuestras vidas sembremos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que hemos aprendido en su palabra. Y que en todo lo que hagamos en nuestra vida, lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Que Dios los bendiga, hermanos.